Vamos a saludar a nuestra siguiente invitada, a Irene Blázquez Navarro, directora del Center for the Governance of Change en EA University. ¿Qué tal, Irene? Buenos días. Buenos días, Manuel, y muchas gracias por la invitación. Del America First, empezó con China, luego el Frente de Oriente Medio, que se quedó aparcado por un tiempo, posteriormente aquella reunión de Volodymyr Zelensky en febrero que acabó con el Rosario de la Aurora, volvimos a Israel, a Hamas y en definitiva pues parece que se ha olvidado un poco ese America First de Donald Trump y que pues está muy enfrentado a la política internacional, que por otra parte siempre ha sido importantísima para los Estados Unidos, pero el America First está muy penalizado por el One Big Beautiful Bill, por el shutdown que está suspendiendo de alimentos a más de 40 millones de habitantes y, en definitiva, ¿dónde ha quedado el America First? Pues me parece muy interesante la aproximación con la que afrontabas la conversación, de hacer un poquito balance y analizar un pasado, que aunque sea un pasado muy reciente, dónde estamos y hacia dónde podemos evolucionar. Porque si no, creo que perdemos la perspectiva, ¿no? Que siempre se dice la perspectiva es fácil tenerla, pero muy difícil mantenerla. Entonces a mí siempre me gusta hacer ese balance de cuáles son las grandes tendencias de cambio en el espacio, en este nuevo orden mundial, que no sé si es orden o desorden, que se está configurando ya desde la Segunda Guerra Mundial. Hemos pasado desde esa globalización, una hiperglobalización, a un momento de geopolítica en el sentido más primigenio de la palabra, la prevalencia de la lógica del poder, de la fuerza y de la confrontación. Y de ahí se explica mucho cuál es la posición de la administración Trump. Esa hiperglobalización, que se dijo era incompatible con las democracias nacionales, tuvo unas externalidades muy negativas, unas externalidades que tuvo unas consecuencias en el plano político, una gran fractura ideológica, también en el económico, con una vuelta al proteccionismo, porque esa hiperglobalización lo que trajo fueron dividendos de pobreza, sobre todo en espacios como Estados Unidos y la propia Unión Europea. Me gusta explicar cómo la pandemia, que ya quedó muy atrás, sin embargo fue un catalizador de estas tendencias que ya se estaban fraguando, en una vuelta de la globalización a la desglobalización. Y se pueden leer en 4 coordenadas, ¿no? Desde el punto de vista de gobernanza, y son 4 coordenadas que llevan una D. En gobernanza global se impera un deterioro del multilateralismo. Lo estamos viendo como Naciones Unidas está parada en conflictos que son los que nos convoca hoy en la conversación, de Ucrania y Gaza. También desde el punto de vista de política, político y social, hay un declive de la democracia. Desde el punto de vista de la economía y comercio, y esto está muy en el origen de esa fractura social norteamericana, pues hay una desglobalización y una nueva reorientación de cadenas de suministro. Esa es una política que se traduce en una política industrial proteccionista, sobre todo en los 2 ejes del Atlántico. Y desde el punto de vista de seguridad hay un disparo del gasto / inversión en defensa, con una proliferación de conflictos, que son conflictos tanto convencionales militares, pero también conflictos híbridos. Entonces, aquí es donde tenemos que encajar la política de Estados Unidos. Y esta es una política, Make America Great Again, que comentabas, es una política paradójica. Y es paradójica porque, por una parte, hay, digamos, un hambre territorial que manifiesta la administración Trump desde el principio, y recordemos el Ártico, Groenlandia, exactamente, Canadá mismo, el globo, pero por otra parte tiene un repliegue proteccionista. Y esta paradoja se ve muy bien, como tú decías, en la política exterior, que ya es una política exterior que se viene liderando desde atrás, desde la propia administración Obama. Esa política exterior está basada a su vez en las 2 premisas de una exhibición de fuerza, pero también un apartarse de los conflictos. Y esto, el caso más paradigmático, es lo que ha sucedido en la última cumbre de la OTAN en La Haya, donde se viene... Hay el aumento del gasto en defensa. Exactamente, un incremento de un gasto que es un incremento, a mi ver, arbitrario, si no se analiza
la naturaleza del conflicto y el futuro del conflicto, pero más allá de eso también hay una ruptura de la canónica indivisibilidad de la seguridad en el Atlántico y en el Indo-Pacífico. Entonces, el mensaje es: Europa, cuida de esto porque yo tengo otros intereses en China. Y es lo que puede explicar un poquito también la posición errática, tú lo has dicho, y es así, y creo que también hay que analizarlo en estos términos. Que ¿ha dejado de ser una prioridad el conflicto de Ucrania, o que la da directamente, prácticamente por imposible? De momento él dijo que lo iba a arreglar pues en unos días, y finalmente ha reconocido que es el conflicto más difícil al que se ha enfrentado. Parece que ha logrado una tregua, una primera fase en Gaza. En lo que respecta a Ucrania, bueno, pues está con algunas sanciones, pero eso parece que no ha doblegado la voluntad de Putin, que siguen incluso con amenazas nucleares. Sí, en esa escalada tan peligrosa está la conversación, y es cierto que ha sido un posicionamiento de Estados Unidos de ida y vuelta, y con muchos cambios. Yo creo que no podemos tampoco analizar los conflictos de manera separada. Es decir, Gaza, y ahora comentamos, se puede interpretar con esta propuesta de plan de paz de 10 de octubre de este año como una primera, con todo lo veremos, con mucha fragilidad, con todas las desventajas y demás, pero y con todas las cautelas de futuro, pero el primer éxito de la administración Trump en política internacional. Y esto yo lo leo con que ha vuelto a surgir en el panorama internacional el término, ya parecía pasado con la época de globalización, de las zonas de influencia exclusiva. Entonces, claro, esa zona de influencia exclusiva tiene una dimensión clara para Estados Unidos, que es China. Pero a su vez esto no lo podemos, digamos, desacoplar completamente de Rusia. Y esto es lo que, a mi ver, puede explicar esa entrada y salida que tú has explicado en todos los distintos espacios donde se han ido congregando los líderes mundiales, incluido Alaska, que no es la primera vez que hay esa cita de las dos grandes potencias, y es lo que yo creo que también, ligado al muro de contención que sigue siendo OTAN, puede venir a explicar cómo Estados Unidos vuelve a estar ahí con un apoyo no solamente de armamento, sino para lo que es primero y principal en esta naturaleza del conflicto, de inteligencia, que es la base sobre todo para esta guerra de Ucrania, que nos muestra cómo la naturaleza del conflicto bélico convencional ha cambiado. Y creo que Donald Trump se niega de alguna manera, Irene, a asumir que está perdiendo influencia en los Estados Unidos en este orden multipolar que se niega a reconocer. Exactamente. Es muy complicado si pasábamos de ese análisis de las tendencias que se vienen conformando en el momento actual, ver hacia dónde evoluciona ese mundo. Ian Bremmer ha hablado también de ese G0, en el sentido de que tampoco parece que haya una potencia. China es una potencia mercantilista, con una capacidad increíble de haber puesto la tecnología punta en el foco de su crecimiento en los próximos años, pero todavía no está claro en términos de su crecimiento económico cuál es ese liderazgo. Entonces, efectivamente, y pues vuelvo a la idea inicial, hay un nacionalismo, pero es un nacionalismo, como se ha dicho, nostálgico, ¿no? Un nacionalismo donde piensas que tu Estado, Estados Unidos, no se puede proyectar en el mundo, en ese mundo que es multipolar y con también un sur global que tiene otras concepciones de lo que al final estamos aquí hablando, es de la democracia, ¿no? De que era sostenido por ese orden liberal internacional que mucho se proteccionismo, confragua. mucho aumento del gasto en defensa ante las amenazas externas. Parece que Vladimir Putin pues va bastante en serio, y que en este caso pues la situación en el Oriente Medio, si te parece, Irene, en este caso esa fase del acuerdo de Donald Trump, que yo entiendo, no sé si tú lo crees así, pende de un hilo, porque
No creo cuánto más puede... Es cierto que ha saltado ya las treguas en numerosas ocasiones Israel y que ha vuelto a establecer ese alto el fuego en Gaza, pero todo depende de que se logren encontrar esos cadáveres entre los escombros de más de 2 años de guerra por parte de Hamás, o de lo contrario, no se logra implementar este plan que se vendía a bombo y platillo de 20 puntos de Donald Trump. Todavía estamos muy pendientes. No hablemos de la reconstrucción, del gobierno de transición, hablemos de lo pendiente: alto el fuego, entrega de rehenes y la desmilitarización de Hamás o la retirada del ejército israelí. Pendido de un hilo esta primera fase del acuerdo vendido de Donald Trump, porque Hamás no tiene medios para recuperar esos cadáveres y entregárselos a Israel. Sí, tienes razón en cuanto apuntas sobre cuántos elementos hay que ponderar para que ese plan, que yo creo que también hay que verlo como un éxito de diplomacia, me parece también, digamos de esa nueva coalición árabe, porque me parece también relevante ponerlo sobre la mesa en un momento en el que no hay consensos internacionales. Entonces, dándote la razón y coincidiendo contigo, conviviendo en que efectivamente hay tantas partes implicadas, y ahora vamos a ello, que el futuro es muy incierto, partamos de que al menos ha habido un acuerdo de voluntades. Como dices, los pilares son los que nos determinan, los pilares de ese plan de paz son los que nos determinan las distintas fuerzas que tienen que hacer y poner medios para que sea exitoso. Tenemos el plan de seguridad, que es el primero principal, el de la reconstrucción, el de los acuerdos políticos y de desarrollo, y también la cooperación internacional regional. A mi ver, es este último elemento, también a través de esa fuerza internacional de estabilización, el que puede asegurar una transición más ordenada en esa ruta. Lo cierto y verdad es que Washington, Egipto, Qatar, Turquía, Arabia Saudí, hay un concierto de voluntades, y por lo tanto el apoyo internacional para ese concierto de voluntades también es básico. Pero sí, el pilar de la seguridad como el primer elemento, con ese retorno de los rehenes en el estado en que se encuentren, de prisioneros, y las propias condiciones de seguridad es lo más relevante. Las legislaturas, luego se van pronto, dan poco de sí en esos 4 años, pero muchas veces no se parecen en nada a cómo empezaron a cómo acabaron. En este momento, pues Donald Trump, el Make America Great Again, con ese despliegue de la Guardia Nacional, con aranceles, con la inmigración y con la lucha contra el tráfico de drogas. En el ámbito interno, en el ámbito internacional ya hemos hablado de muchos aspectos, de muchos focos. No sé por dónde crees que puede ir esta errática y cambiante política de Donald Trump para el año 2026. Parece que el foco sigue siendo en el deshielo con Rusia y China, progresa adecuadamente con China, no tanto con Rusia, y en este caso multitud de frentes abiertos ahora también con el tráfico de drogas en el Caribe. No sé por dónde crees que va a continuar Donald Trump en ese duro equilibrio, ¿no?, entre el America First y los frentes abiertos que tiene, porque ha basado su política, recordemos, no solo comercial, diplomática, con los aranceles. Exactamente. Creo que el punto que sugieres es muy relevante. Tendemos en ocasiones a desconectar política interior y política internacional cuando son dos lados de la misma moneda, ¿no? Y precisamente creo que uno de los elementos que lleva a Donald Trump a ese plan de Gaza, de paz para Gaza, es la fractura interna. La fractura interna porque deja de ser ese espacio de la política exterior, un espacio que internamente estaba consensuado como algo tanto de la fuerza republicana como los demócratas, pero es que incluso también dentro de los republicanos, la diferencia entre los halcones y los más aislacionistas, también impulsa a que tenga que haber un reconocimiento
riesgo de proyección internacional, ¿no? Y pasa lo mismo con Netanyahu, cuando tiene esa fractura interna, es un elemento cuando ya han visto que, a diferencia de la guerra de Ucrania, donde es una guerra de desgaste, en este caso esa guerra ya no tenía más dividendos políticamente. Entonces, esto, para volver a la cuestión que suscitabas, ¿cómo puede evolucionar? Bueno, yo creo que tenemos, después de las elecciones en Nueva York, bastantes elementos que apuntan a esa movilización que queda mucho tiempo interna de fractura. Tampoco nos podemos olvidar que ya en el primer mandato, por eso lo de la mirada al pasado, en 2018 Trump ya explicó cuál era su hoja de ruta. Entonces no nos podemos sorprender cuando, si recordamos su discurso de 2018 en la Asamblea General de Naciones Unidas, ahí ya todos los aspectos que has mencionado, bajo digamos el paraguas de una crítica al sistema multilateral, de eso se desprende pues toda una regresión en el plano interno. Y por supuesto el asunto de la política de inmigración y una política agresiva, arancelaria, está ligado con esto, está ligado con la visión de que el multilateralismo no es un espacio donde la administración Trump se mueva cómodo. Y sin embargo tiene el problema de que, por mucho que tengamos una globalización, si quieres, más fracturada, la interdependencia es inevitable en nuestros días. Entonces, eso creo que plantea un gran dilema, ¿no?, a la hora de diseñar y definir políticas. El tablero geopolítico, que era mucho más complicado de lo esperado cuando llegó al poder Donald Trump, y que también le está, bueno, pues en este caso jugando malas pasadas. Eso sí, eran bastiones demócratas, California, Nueva Jersey, en este caso Virginia, y por supuesto la alcaldía de Nueva York. Irene Blázquez Navarro, directora del Center for the Governance of Change en IE University. Ha sido un placer compartir estas perspectivas, esta multipolaridad, este Donald Trump un tanto reacio a aceptar el nuevo orden. Como solemos decir aquí, buen día y buenas clases. Muchísimas gracias, buen día también. Y nosotros, que ahora tenemos que hablar de mercados, del continente.